¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo. La agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompañan en la conducción del programa los socios de Ager Consultores, Pedro Undurraga y Eduardo Salgado. Pedro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenio. Gracias por la invitación. Don Eduardo, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Bien, sí, gracias. ¿Y tú? Muy bien, bueno, con cada uno de los invitados que tenemos en los distintos programas es para un aprendizaje grande, ¿no es cierto?, por parte nuestra, porque no somos especialistas en todos los temas que tratamos en nuestro programa. Y hoy día estamos con una bióloga, no es agrónoma, pero bióloga, y de ahí vamos a ver su vínculo justamente con la agricultura. Se No hay trata de... nadie perfecto, así que, ¿Sí? no hay nadie perfecto, así que bueno. No hay nadie perfecto. ¿Quién lo dijo, la Charon o nosotros? Estamos con Charon Rodríguez, bióloga. Charon, gracias por tomarte este tiempo para compartir con nosotros, con nuestros auditores. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola a todos, bien. Muchas gracias por la invitación, eso es lo primero. Y feliz de estar acá, de verdad, me siento súper tranquila, muy relajada, así es que va a ser una buena jornada. Sin Creo duda. que hay harto que conversar, así que de verdad que se agradece esta instancia para poder conversar. Muchas veces no hay instancias como estas para poder plantear temas distintos de Claro. interés y es bueno conversarlos siempre, así que súper bien. Oye, Qué Charon, bueno. ¿por qué no nos cuentas a nosotros y a nuestros auditores? Preséntate tú misma. ¿Quién es Charon Rodríguez? Sharon Rodríguez, Sandoval, porque es el apellido de mi mamá, Sandoval, bien. siempre importante. Eh, yo soy bióloga, estudié en la Católica del Paraíso, estudié biología, y en la Católica del Paraíso también hice un magíster en ecología, en el área de las abejas nativas. La Católica del Paraíso tiene en estos Sí, momentos una colección enorme de más de 40.000 individuos, y donde están representadas casi todas las familias y especies de abejas de Chile. Y yo trabajé ahí con Haroldo Toro, con el profe Haroldo Toro y la profesora Luisa sí, Ruz, grandes maestros, y aprendí con ellos mucho, sobre todo la sistemática de las abejas nativas. Así que de ya, ahí partió mi relación, y de a poco hemos ido integrando el papel de las abejas nativas en agricultura, principalmente la polinización de frutales. Yo claro. creo que era una buena forma, como lo vimos desde un principio, de darle valor, de reconocerlas, de que la gente las ubique, porque de verdad hay muchas personas que cuando tú le hablas de abejas, la primera relación que hacen inmediata y espontánea es con la abeja de miel, Claro, cuando que hay alrededor de 500 especies de abejas nativas que también están jugando un papel importante, no solamente con la flora nativa, que tiene una relación coevolutiva de mucho tiempo, sino también con con los estas cultivos. cultivadas, claro. Entonces, de ahí viene todo el trabajo que estamos realizando este último tiempo, con evaluando el aporte de las abejas nativas en la producción de fruta. Ahora, tú, Charo, trabajaste después en INEA, ¿verdad? Sí, Pero ahora, ahí hicimos. ¿y ahora dónde estás? Eh, Trabajé en el INE y ahora estoy en la Universidad Andrés Bello, en el Centro de Biotecnología de Sistemas de la universidad, que tiene como un rol distinto al académico tradicional, que Sí, nosotros vamos dirigiendo la investigación hacia el lado aplicado y a resolver problemas de la industria, y yo tomo ya, los problemas de la industria agropecuaria. Entonces por ese lado estamos trabajando en el Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello, que está alojada en la comuna de Las Condes, en Santiago. claro, claro. Oye, Charon, tú tienes un equipo de gente que trabaja contigo. Ninguno hace el trabajo solo, evidentemente. No, para nada, para nada. Sí, tenemos un equipo que está integrado por una chica que es agrónoma, eh, y otra chica que también es bióloga ambiental, y han pasado también por el equipo reforzándolo una chica que es veterinaria y que trabajó mucho con apis melíferas, sobre todo en el tema de sanidad, que Ya, también lo ha incorporado obviamente en el tema de polinización.
Y tenemos un equipo muy bueno de desarrolladores de negocios que son los que nos vinculan con la industria Sí. y con ellos vamos viendo la posibilidad de resolver los problemas que tiene cada industria y cómo podemos nosotros aportar desde la investigación aplicada. Oye, Bueno, con Charo, esto, sí, perdón. Pedro, sí, tenemos Eh, medio minuto. sí, es muy cortito. Dentro de lo que uno trata de informarse de quién es la invitada, digamos, aparecía Fraunhofer. ¿Tú tienes algo que ver con ellos? ¿Cuál es la relación que mantienes con esa? Sí, Bien. tuve que ver, porque Fraunhofer Chile, el lado de uno de los centros que tenía Fraunhofer Chile ya no existe, que es este Centro de Biotecnología de Sistemas, y al no existir lo tomó la Universidad de Andrés Bello, así que la relación que había con Fraunhofer ya no existe, pero yo trabajé en Fraunhofer, trabajé casi 7 años ahí. Así que ahí empezamos haciendo este tipo de investigación mucho más aplicada que la que yo hacía anteriormente. Así que Bueno, ya tenemos una introducción, ya conocemos quién es Sharon y el recorrido que ha hecho profesionalmente para llegar a lo que estamos en este tiempo. Vamos a ir a una pausa y iniciamos la conversación de los temas ya que queremos tratar contigo. Vamos y volvemos. Mi especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Para eso, en AGER hacemos estudios, proyectos, capacitaciones, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia de uso, especialmente en estos tiempos de sequía en que tenemos todos que cuidar mucho el agua. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en esta conversación, conociendo a Sharon y conociendo fundamentalmente también su trabajo. Pero antes de iniciar la conversación, Sharon, hay algunas dudas que hay que ir aclarando previamente para meternos en el tema. Pedro, tú tenías una inquietud que quisieras que Sharon explicara. Sí, en base a lo que Sharon señaló en el primer módulo, habló de abejas nativas. Mucha gente piensa que las abejas son una. Eh, Al decir nativas quiere decir que hay otras que no son nativas y son Claro. abejas. Entonces, me Y son gustaría abejas, si claro. podemos aclarar un poco esa situación. ¿Cuáles son las nativas? ¿Qué hacen? ¿Qué se diferencian con las mielíferas? Que aparentemente hay distancia entre ellas. A ver si nos pudieras aclarar un poquito sobre eso. Claro, yo les decía que en la introducción que habían alrededor de 500 especies de abejas nativas, son como 420 y algo, en la última publicación del 2010 que hizo Montalvo y Rus, y son un grupo muy distinto a la abeja de miel, a Apis mellifera. De partida son abejas de distintos tamaños, pertenecen a 5 familias, tenemos 5 familias de abejas nativas presentes en Chile. Eh, Son muy distintos en coloración, en tamaño, en pilosidad, pero sus características más importantes es que de partida no producen miel, que toda la gente pregunta si son también Claro. melíferas. De ninguna manera, no producen miel. Y la otra característica que las distingue y las separa mucho de la apis es que son solitarias, no viven en esta estructura de colmenas y con castas que caracteriza a la apis melífera. Son solitarias, está la hembra y el macho, la hembra pone huevos y además los nidos que tienen la mayoría, sobre todo las especies chilenas, nidifican en el suelo. Entonces ahí forman galerías, ponen un huevo o más y la hembra es la que lleva el polen para alimentar a las crías hasta completar el desarrollo de larva. Así es que esas son bien distintas, de partida, como te decía, no producen miel, son solitarias, no sociales, no están aglutinadas como trabaja Apis. Así que hay harta diferencia, pero tenemos una alta diversidad en términos de tamaño, color. Hay unas muchas más grandes que Apis mellifera, por ejemplo, las capulicanas. Hay otras muy pequeñitas también, de otras familias, y se diferencian mucho de Apis. Así que son un buen complemento en general, no solamente por los tipos, el comportamiento, la conducta que tienen en campo o su forma de vida, sino también en Claro. términos de la eficiencia que podemos lograr como en términos de polinización. Esa, Sharon, esa, yo te preguntar un poco que no es nativa, pero ¿qué pasa con las abejas africanas
Y otra que me quedó siempre, tuve clase con un profesor de entomología en algún momento, a pesar que no es mi área para nada, pero la famosa abeja mosca o mosca abeja, no me acuerdo bien. Ujú. La gente confunde eso y Sí. entonces, no, que esta es una abeja africana, hay que salir corriendo. En Apis mellifera llegó a Chile, creo que hace varios años ya, una abeja africanizada, pero quedó en el norte, y los registros que hay en Chile son de Arica. Así que las abejas africanas no, por lo menos hasta ahora, los registros que tenemos ahora, no dan cuenta de que hayan llegado hasta la zona central o hayan salido del margen de Arica. Así que hasta ahí llegaron. Y por análisis molecular descubrieron que en realidad eran africanizadas, que podrían provenir de las zonas más tropicales. Así es Sí, que pero todo el mundo piensa que Chile está lleno de abejas africanas. ¿Eh? hace muchos años que se supo que habían llegado, pero como te decía, llegaron solamente hasta Arica y de ahí no han tenido mayor éxito en dispersarse hacia más al sur, digamos. Así es que no hay. Obviamente es un riesgo grande que lleguen porque son muy agresivas. Es muy agresiva esa abeja. Para mí las de miel ya son agresivas, estas son mucho más terribles. Hacen bastante difícil el manejo de las colmenas además. Entonces tendríamos, yo creo que mayores problemas que los que tenemos ahora en términos de manejo de colmenas y producción de miel o polinización. Así Claro. que somos afortunados en alguna manera en que por cuestión climática o cualquier otro todavía no las tengamos en abundancia aquí en la zona central. Y esa africana es, o africanizada, como dices tú, esa es mielífera. Sí, Apis mellifera, pero otra raza. Otra variedad, otra La raza. raza. Claro. Oye, La y la otra, mosca esa la de lo que mosca te decía de la que le, abeja, La o mosca abeja o la mosca es abeja, no un, sé. es un díptero que tiene la Sí, misma pues, coloración que tiene díptero antenas que pintadas. tiene solo dos alas. Las dos abejas alas, son claro. himenópteras que tienen cuatro alas. Claro, Por si acaso. sí, qué buena aclaración. Es díptero, tiene dos alas solamente y tiene toda la estructura y la coloración además, que es muy semejante a Apis mellifera. Entonces, Y tamaño. claro, yo he visto varias publicaciones donde hablan de polinización y hablan de abeja y ponen una foto de una ¿La flor foto? con la mosca abeja encima. Ya. Y los mismos que hacen la propaganda para los talleres o lo que sea, la transferencia del tema de polinización, caen en el mismo error, fíjate, y aparece una tremenda foto de una flor y de una mosca abeja en vez de una apis mellifera en la foto. Así que es bien común esto de confundirse con estas dos especies, pero de verdad es muy parecida. Yo creo que se diferencia porque las moscas tienen los ojos muy grandes, yo creo que eso es lo primero que uno ve, y además que tienen solamente dos alas y no cuatro, pero el resto, en términos de coloración y velocidad y estructura corporal, es muy parecida. ¿No son un poquito más alargadas? Como el abdomen. No, yo diría que son Más más ancho. redondeadas, porque no tienen Sí. esta cintura de abeja, podríamos decir, en vez de avispa, no están muy acinturadas, entonces son un poquito Sí, como son más más gorditas. redondeadas, las veo yo, sí. Y Charo, Mira, buena aclaración a todo el mundo. dentro de lo que tú mencionaste recién, hablaste de eficiencia. Em, ¿Cómo anda la abeja mielífera en eficiencia de polinización con las nativas? Mm. En términos generales, a lo mejor es parte del trabajo que tú has realizado, lo vamos a tocar más adelante, pero va a tener un grado de referencia, ¿cómo andan? Sí. Esa es una súper buena pregunta porque podríamos pensar que las abejas nativas están en los huertos, las abejas chilenas, yo creo que con eso se entiende mejor Claro. quizás, Sí, sí. están en los huertos, pero hay que también medir qué es lo que están haciendo en los huertos. Eh, y lo que nosotros hicimos fue evaluarlas en un gran experimento que hicimos en la región metropolitana, en un huerto en Melipilla, y lo que hicimos fue... Eh, como parte de la investigación de un proyecto que hicimos, creo que con Bayer, que fue parte además de una investigación de una chica que hizo el doctorado en la Chile. Hicimos unas mallas muy grandes, de varios metros, donde incorporamos dos árboles de paltos, un jas y un edranol, eh, y los encerramos con mallas muy grandes. Y vamos incorporando como tratamiento distintos grupos funcionales de abejas en cada malla.
Entonces en una pusimos abejas pequeñas, en otras abejas medianas y otras abejas grandes, y en otra malla, también como otro tratamiento, apis mellifera, en otras no incorporamos abejas y el otro era nuestro control. Y los resultados fueron muy interesantes y esos son parte de esta tesis de doctorado de esta chica de Laura Pérez. Y los resultados eran que las abejas de tamaño mediano, las abejas nativas de tamaño mediano eran mucho más eficientes en la cuaja de paltos que la apis mellifera. Y eso fue un súper buen resultado para nosotros. Yo solo, no es por bajarle el perfil o el valor que tiene la apis mellifera, sino generar algún grado de discusión e información respecto del aporte de manera complementaria que pueden estar haciendo las abejas nativas en la producción de fruta. Esa era la idea original. Claro. Entonces, pero fue súper buen resultado. Eso es muy interesante, a pesar de que con la abeja mielífera, los productores, los apicultores que la usan, tienen un doble propósito, o sea, arriendan las colmenas para la polinización y además comercializan la miel, cosechan la miel. No sé, como tú decías, las nativas no producen alguna, o por lo menos todas, me da la impresión, sino más bien utilizan directamente el polen en la crianza. Sí. Y hay una diferencia que también se hace frente a... Con respecto a eso, hay un tema interesante y es económico y de mucho valor, porque el aporte que hace la producción de miel al Producto Interno Bruto en Chile es menos del 1%. En cambio, el provecho que podemos sacar y el aporte que hace económico la polinización a través de la producción y exportación de fruta es mucho mayor. Interesante el punto. ¿Sí? Ya, y ustedes han medido ese efecto en comparación, comparando melífera como polinizante respecto de nativa o esa, en términos económicos, digamos, ¿qué significa? En De producción, no sé. términos económicos, mira, lo estamos evaluando y hemos visto que hay un aporte sustancial en términos económicos de la participación de las abejas nativas, pero hay que crear las condiciones para que las abejas nativas trabajen. Esta relación... ¿Sí? Te voy a interrumpir porque estamos con el tiempo, porque además quiero agregar otro elemento para dar respuesta a lo que te decía Eduardo. Entonces, vamos a más a Sharon, dices tú. No. vamos y volvemos. Perfecto. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bien, amigos, estábamos con Sharon Rodríguez, pero estamos ahí, nos quedamos con esta pregunta, esta inquietud, económicamente, ¿no es cierto? Si hay medición de rentabilidad, complementan un poquito esa pregunta. Pero te quería introducir también con otro elemento, porque si estamos hablando de la apis mellifera, que yo arriendo un servicio de esto, con las nativas nadie cría, no hay arriendo. No. Cuéntanos entonces cómo se maneja eso. Claro, como desarrollando la pregunta que me hicieron antes también, yo te decía que esta mayor eficiencia o este aporte que podrían hacer las abejas nativas en campo y en la producción de fruta, porque hay frutales que son altamente dependientes de polinización y además son económicamente importantes, el palto, kiwi, cerezo, que estamos hablando mucho de cerezo por el tema de las exportaciones, arándanos, entre muchos otros, también hortalizas, forrajeras, semilleros. Entonces, dentro de los frutales hay algunos que son muy dependientes de la abeja para polinizar y para la producción de fruta. Y dentro de ellos hemos visto que si nosotros manejamos algunas condiciones para que trabajen las abejas nativas, porque por lo que les comentaba de su relación estrecha con la flora nativa, ellos están dando todo un paso en asomarse a los huertos frutales y en trabajar y polinizar de partida, visitar primero y polinizar después, en visitar las flores de los frutales. Pero hay que generar las condiciones, decía yo, y esas son que exista flora nativa, de alguna manera, como recurso
alternativo extra a los frutales, que siempre van a haber más frutales que flora nativa. Por otro lado, si no existen estas condiciones, si no existe esta alternativa de flora nativa para los recursos basales de estas abejas nativas, incorporemos flora nativa. Y nosotros lo estamos haciendo también como bordes florales o franjas de flora nativa, y que no solamente ayuda en términos de recursos alimenticios, refugio, sitios de cópula o sitios de nidificación a esta abeja nativa, sino que también para Apis mellifera, que tiene necesariamente que diversificar los recursos y la dieta alimenticia, sobre todo para las larvas. Entonces, que están en crecimiento, no pueden comer solo polen de palto. Entonces, esta incorporación de diversidad de flora ayuda no solamente a las nativas, sino también a la Apis mellifera. Entonces, vamos generando algunas condiciones, encontramos además, buscamos dónde están los nidos y tratamos de generar condiciones para proteger esos nidos de las abejas nativas para que puedan volver en cada temporada al huerto a polinizar o a hacer su labor. Entonces, hemos trabajado en términos de paisaje y cómo influyen las características del paisaje o la estructura de los paisajes agrícolas, donde el paisaje es una visión mucho más amplia que el huerto. Yo siempre hablo de que en general los agricultores tienen una visión como huertocentrista. Yo no sé, no tengo otro sinónimo para eso, pero es como eso. Creen que solamente el huerto y se olvidan de todo lo que hay alrededor, y además de generar interacciones con lo que tienen, con el entorno, porque esas interacciones le dan mucha más estabilidad a todo, al huerto mismo, digamos. Entonces el paisaje agrícola, el entorno que acompaña al huerto es súper importante en términos de trabajo con la abeja nativa. Esta incorporación de flora nativa también como apoyo a la alimentación, al forrajeo de las abejas es súper importante. Entonces vemos que esas serían las condiciones en que podemos nosotros fortalecer de alguna manera la labor de las abejas nativas y su participación de manera complementaria a la polinización de frutales con Apis mellifera también. Interrumpo un poquito. Todo lo que quieras. Si entiendo bien, o a lo mejor es demasiado simple, pero estamos hablando de polinización. La abeja melífera se maneja con las colmenas, ¿verdad? Que, bueno, uno puede tener sus propias colmenas o arrienda colmenas, se trasladan de un lugar a otro, etc. Según la explicación que estás haciendo ahora, yo me paso la película, por lo menos, de que, claro, estas otras abejas que no usan colmenas, su nicho sería estas bandas florales, o sea, esta flora nativa. Sí, pero flora nativa que podemos encontrar. ¿Reemplazaría la colmena eso? No necesariamente. Estamos pensando en que el paisaje hay otras alternativas que también contienen flora nativa, como los remanentes de bosque nativo que quedan sobre los cerros, por ejemplo, que están plantados, las quebradas que también que están entre cultivos y que también tienen flora nativa. Y si no existen estas alternativas, obviamente la sugerencia sería incorporar flora nativa, aunque sea en pequeña escala, no necesariamente un alto porcentaje de las hectáreas que tiene, pero lo que hacen es generar y otorgar recursos para las abejas, porque necesitan una alimentación diversificada, una dieta rica en proteínas que provengan de distinto origen, y eso lo trae el polen, y el polen tiene que ser diversificado. En un monocultivo, en una situación de monocultivo, las abejas tienen necesariamente que volar mucho para encontrar polen de distinto origen para darle a las crías. No pueden solamente alimentarlas a las larvas con polen de palto. Entonces, en ese sentido, esta diversificación ayuda no solamente a las nativas, sino también a las Apis mellifera con la alimentación de las larvas. Y además estamos entrando en un tema que es relevante, porque si nosotros conservamos la flora que existe en los paisajes agrícolas, estamos también hablando de sostenibilidad, y yo creo que es lo que nos debería también convocar y es lo que deberíamos poner en cada una de nuestras investigaciones. Oye, Pedro, Eduardo, Sharon, vamos a ir a una pausa y continuamos en esta interesante conversación. Soy Gabriela Verdugo, socia de GEL Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo.
Bien, amigos, estamos conversando con Sharon, conociendo este mundo de las abejas, no solamente la abeja melífera, sino que fundamentalmente conocer sobre las abejas nativas, que es lo que conocemos menos, justamente, y cómo se relacionan estos con el entorno de los huertos, que es la parte agrícola. Pero Pedro, tú querías también hacer alguna Sí, consulta. basado específicamente en lo que había estado conversando Sharon. em, la abeja nativa tiene un ambiente nativo, o sea, valga la redundancia. Em, la pregunta era si ellas tienen alguna planta nativa eh, que sea preferente desde un punto de vista de atracción, en el sentido de que sea a lo mejor un polo que atraiga a las abejas nativas al entorno de un huerto para producir la polinización. Y a lo mejor con eso tener más, porque también hay que darle diferentes tipos de polen para la alimentación de las larvas. Entonces, que sea un polo de atracción que haya en medio de Dentro de una otras, diversidad. Claro. claro, mayor diversidad, ¿no es cierto?, de flora nativa. ¿Han estudiado ustedes eso? Sí, estudiamos eso hace hartos años y lo seguimos utilizando como un buen resultado y lo seguimos perfeccionando, obviamente, pero tomamos distintas floras nativas que por antecedentes que por literatura eran mucho más atractivas, eran más melíferas, de ahí partimos, y mucho más atractivas para las abejas nativas, porque de abejas nativas hay re poco, hay mucho de sistemática, pero poco de descripción de su estilo de vida, digamos, su ciclo de vida. Mm. Entonces vimos y fuimos como seleccionando y filtrando las especies de plantas que resultaron más atractivas y tenemos ahora un listado muy bueno, con muy buenos antecedentes que hemos recopilado, buenos datos sobre la atracción de las abejas nativas. Pero además, para salir un poco del problema que significa para los agricultores que tienen un polo de atracción, como decías tú, a las abejas, y que solo se quedaron ahí, no hicieron su trabajo en el campo, Sí. en el huerto, digamos, en la polinización y en las flores de los frutales. Hicimos algunos análisis de dispersión, hicimos gráficos de dispersión para ver hasta dónde llegaban las abejas y claramente se Ya. alejaban del borde hasta 500 metros dentro del huerto para hacer su trabajo. Y están los puntos identificados que estaban asociados a las flores de los frutales y en los sectores donde nosotros analizamos. Entonces, no se quedan en el borde. En realidad, Ya. esta necesidad de diversificar su dieta y su alimentación claramente las lleva a visitar hartas especies de plantas y nosotros ponemos alrededor de 20 especies distintas en los bordes florales para que ellas tengan, darle mucha más diversidad y entre ellas hay unas altamente atractivas como por ejemplo las malvas. Hay dos especies de malva, la malva del cerro y malva de cordillera, que son muy atractivas y la hemos comparado por ejemplo con alcaparras o con otras plantas que son árboles y arbustos. Y de verdad, todas las abejas, tú tienes aquí alcaparra y aquí está la malva, y todas las Sí. abejas están en malva, ninguna en alcaparra. Así de, así de distinto es la atractividad. De, Le gustan de las eso malvas. hay listados de plantas. Hay un listado de plantas que nosotros probamos que son, como el proyecto que yo les contaba, el bien público de Corfo, de donde proviene la mayoría de nuestros resultados recientes, lo hicimos en la región metropolitana, en 6 huertos de la región metropolitana, 2 de palto, 2 de almendro y 2 de cerezo. Entonces es flora que está ajustada o que proviene originalmente de esa región y con esas Claro. características. Si nosotros vamos al norte, tendríamos que ver qué plantitas crecen Claro, allá para recuperar un poco esa flora nativa que había originalmente, y si vamos al sur lo mismo. Entonces son especies que hemos utilizado principalmente para la región metropolitana, pero están ahí descritas y listadas. qué bueno. Eso es muy interesante. Sí. Oye, Sharon, tú en algún momento señalaste también un trabajo complementario con abeja melífera. ¿Cómo es la competencia entre las nativas y ¿Hay alguno juega en contra del otro o se puede efectivamente conseguir que complementen o que se complementen los dos tipos de polinizadores? Hay, ese yo creo que es otro de los mitos con el que hemos tenido Sí, que trabajar también. Y nosotros nunca hemos visto agresividad de parte de las APIs, que son agresivas por naturaleza, que son generalistas además. A las APIs claro, todas son las flores generalistas, les sí, sirven. Entonces van a ir a todas, no tienen muchas claro. limitaciones en ese sentido. Eh,
nativas y no nativas, ¿no? Plantas introducidas y plantas nativas. Pero nunca hemos visto conductas agresivas desde la Ya. apis a las abejas nativas, y al contrario, donde están trabajando juntas, Sí. donde coexisten, hemos visto muy buenos resultados en términos de polinización y de producción de fruta. Entonces creemos que las planteamos así como un complemento en términos de polinización para mejorar la producción de fruta. Así Ya. que no hay, por lo menos, síntomas de agresividad o de competencia no hemos visto. Estas abejas de nativa habitan todo el territorio chileno, pero deben tener sus zonas de distribución y que deben estar asociados justamente a la zona de distribución de la flora nativa, La flora ¿verdad? nativa, claro, Por lo tanto, claro. está muy asociado de la localidad donde estemos ubicados, cuál es la flora y cuáles son las abejas que participan ahí. Exactamente. Hay, en esta gran colección que tiene la Católica Valparaíso, la mayor colección de abejas nativas, hay registros de hace muchos años atrás, en que hicieron los investigadores, eh, y están relacionados claro, a cada uno de los lugares. Pero siempre en las colecciones hay un sesgo. Hay un sesgo porque esto parte muy al norte, que nos permite siempre ir a terreno porque hay sol, porque no hay mucha lluvia. Entonces el norte está bastante bien representado en estas colecciones, a Ya. diferencia de lo que pasa en el sur, que por cuestión climática principalmente, o de temperatura, de lluvia o de precipitaciones, nosotros no hemos ido con mucha frecuencia. Entonces yo creo que también si hay representaciones distintas o Sí. algunas especies o unos lugares mucho más presentes en la colección que tenemos, es porque hay un sesgo en las colectas, en las colecciones, en las expediciones que se han hecho de colecta, pero hay en todo Chile y con un nivel de endemismo tremendo. Alrededor del 70% de nuestras abejas nativas son endémicas, entonces eso las hace Ya. mucho más valiosas, especiales y únicas. Ujú. Pero hay un punto súper importante. Perdón, Eduardo, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, no sé, me voy a salir un poquito del tema, pero lo que pasa es que Sharon al comienzo dijo que ahí en la Universidad Andrés Bello, donde está ahora, están haciendo una investigación principalmente más aplicada, dijiste, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué hacen con esos resultados, con todo lo que nos estás contando y qué sé yo, los resultados de toda esa investigación? Estamos, ¿Publicaciones solamente o no, también? eh, eh, además de las publicaciones científicas y divulgativas, viene de la mano esto, porque suena como muy bonito, suena como el rescate. Lo que yo siempre digo, nuestro mayor desafío es armonizar conservación de la diversidad con producción. Yo creo que eso es todo un desafío para nosotros y toda Claro, nuestra investigación debe ir para eso, para hacer mucho más sostenible esta agricultura. La apicultura también tiene que tender a la sostenibilidad. Entonces, lo que nosotros hemos pensado ahora es que cómo aterrizamos, cómo empaquetamos esta información que le sea útil al agricultor, pero dentro de la sostenibilidad y dentro de todas las exigencias que tienen que cumplir la producción agrícola, sobre todo este último tiempo, en base a las condiciones ambientales, que se mantengan las condiciones ambientales y que no haya algún daño producto de la actividad agrícola. Entonces generamos una especie, este mismo protocolo lo estamos aterrizando en estas 4 partes y viendo cómo podemos ponderar, por ejemplo, en paisaje. ¿Qué de paisaje le preguntaríamos? ¿Cuánto paisaje agrícola tiene, por ejemplo? ¿Qué proporción de Ya. hábitat nativo tiene su paisaje agrícola? Y la literatura dice que tiene que ser, ojalá, mayor al 20%. Vemos que eso es súper difícil, pero deberíamos tender hacia eso, a que nuestro huerto esté acompañado de un alto porcentaje de hábitat nativo. Entonces le preguntamos, el hábitat nativo es mayor, igual o menor al cultivo, a lo que tiene en cultivo? Y ahí vamos nosotros sacando una ponderación y obviamente y un indicador. Con borde lo mismo. Hay muchos bordes que, como decías tú, que no, hay muchas malezas que son buenos dadores de néctar, productores de néctar, muy melíferos y también de polen, y son muy visitadas por las abejas nativas e introducidas. Entonces, estas malezas, estos bordes florales o nativos, naturales, perdón, como las llamamos nosotros, estos bordes naturales, podrían también tener una función dentro de el refugio o la alimentación de las abejas. Así que también queremos estimar cuántas de las flores que forman parte del huerto de manera natural
ya sean introducidas o nativas, están aportando néctar a las abejas. Si esto no se cumple, cada una de estas cosas tiene una recomendación. Entonces, si no tiene este borde natural o es no muy melífero, vamos a incorporar un borde, por ejemplo. Para las abejas nativas también, que era el tercer pilar dentro de nuestro estudio, y las abejas nativas. Hay especies de abejas nativas como las alíctides, de las 5 familias que nosotros tenemos. La familia alíctide tiene abejas que son muy pequeñas en tamaño corporal y tienen muy poco pelo. Entonces nosotros nunca las estimamos como que eran buenas, como vectores de polen, Claro. transportando polen, pero resultó que sí, alíctide es la más frecuente, es la familia más frecuente en los huertos, en todos los huertos que nosotros hemos conocido y por lo menos en 6 o 9 cultivos en lo que hemos trabajado, distintos. Entonces sí, la alíctide, los alíctides, las abejitas chicas estas que son unas de color verde metálico muy atractivas, muy bonitas, Sí. Estas abejas lo que hacen es compensar de alguna manera en este trade-off que siempre se da en la naturaleza, compensar su escasez de pelo y su poco tamaño con visitas frecuentes al árbol. Entonces, por eso la encontramos con mucha frecuencia visitando y transportando polen, porque también nosotros hacemos análisis del transporte de polen como una aproximación a la producción de fruta. ¿Cuánto polen del frutal transporta cada una de estas familias de abejas que tenemos? Entonces, sacamos el polen que está disponible para polinización, no el polen que llevan en las patas, porque ese ya está como súper compactado para llevarlo a las crías. Entonces, el que tienen en el tórax o en esta área que pudiera entrar en contacto con las estructuras reproductivas de la planta, tomamos muestras de ese polen y analizamos cuánto polen de los frutales hay en esas muestras, que son miles de granos, pero que hacemos ese trabajo también para tener un mayor acercamiento y, como les decía, una mayor aproximación a la producción de fruta por parte de las abejas nativas. Y por último, en Apis mellifera, lo que nosotros planteamos de estos 4 líneas de acción, paisaje, borde, nativas y Apis mellifera, con la abeja de miel lo que nosotros hacemos es plantear también un manejo mucho más sostenible de las colmenas, y lo que nos interesa en términos de polinización es que hayan muchos marcos con cría, porque la cría, la necesidad que tiene la abeja, la obrera y la que anda Para alimentar. es claro, es traer alimento, es volver con alimento. Entonces, mientras más cría tenga que alimentar, muchos más viajes va a hacer de ida y de vuelta, muchas más veces va a visitar el frutal y muchas Sí. más veces va a provocar este proceso de polinización. Entonces, Oye, no era tan relevante el número de colmenas ahora, sino el número de marcos con crías con que tiene crías. cada colmena. Claro, y eso O- permite que haya muchas más abejas volando. Muy Oye, interesante. Sharon, Pedro Eduardo, nos pillan los tiempos. Vamos a ir a una pausa y volvemos para el bloque final. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Bueno, amigos, hemos llegado lamentablemente al último bloque de conversación y entre los bloques que estamos grabando son cientos las preguntas que van quedando que no van a dar para conversar tanto, pero vamos a tratar de cerrar muy bien este último bloque, Sharon, de tus investigaciones, y para eso Eduardo tenía una consulta con la cual queríamos partir. Bueno, la verdad es que yo quiero insistir un poco en la pregunta que había hecho antes. ¿Qué hacen con el conocimiento? Ya me diste una explicación, por supuesto, y que es muy buena, pero tú hablaste de que hay un incremento significativo de producción. Mencionaste 38%, digamos 30% para ser un poco más conservadores, pero 30% es bastante, ¿no? Es 38, pero a 10 años, en la proyección que nosotros hacemos, 38% a 10 años, sí. Ya, bueno, pero usted también nos mencionaste en algún momento un paquete tecnológico, ¿no? ¿Usted Sí, qué hacen con ese paquete? Es lo que me gustaría saber. O sea, ¿cómo lo difunden, lo venden, lo asesoran, lo arriendan? ¿Qué hacen con ese paquete? ¿Ya? ¿Cómo lo divulgan? Ahora, esto evidentemente, y ha quedado, creo, muy demostrado por lo que en la conversación en los segmentos anteriores,
que la necesidad de aumentar la investigación en esto es, pero clarísima, ¿no? Entonces, por eso que me intriga saber qué hacen con este conocimiento y cómo lo traspasan, digamos. Sí, ¿A través de qué mecanismos? claro que sí. Y eso es una buena pregunta porque da pie para contarte lo que estamos haciendo ahora. Todavía no lo tenemos como un producto, pero es lo que queremos que venga. Y te decía que de estos 4 pilares nosotros tenemos indicadores, una ponderación e indicadores, ¿ya? Cuántos marcos con cría, todo de las 4 líneas de acción. Y eso nos va a nosotros permitir hacer una estimación de la sostenibilidad de la polinización. ¿Qué tan sostenible es la polinización? Y nosotros con esas mediciones vamos a tener una nota o un rango finalmente que nos permita decir en este huerto y en este paisaje agrícola, que es donde se incorpora el huerto, tiene este grado de sostenibilidad de la polinización, porque se maneja, porque tiene más o menos paisaje, porque tiene flora nativa, porque tiene abejas nativas que están transportando el polen del frutal, que es lo que nos interesa, y además porque están manejando las colmenas de una manera de verdad más sostenible que lo que se hace de manera tradicional. Entonces eso me da una ponderación para el huerto y me va a decir en realidad esto, la fruta que se produce en este huerto es de verdad sostenible, tiene un alto grado de sostenibilidad, y eso yo creo que nos va a permitir además, cuando esté establecido y lo hayamos ya probado en distintos huertos, nos va a permitir generar una diferenciación de esa fruta, porque si lo adopta un agricultor, con todo este trabajo de estas 4 líneas de acción, y él tiene abejas nativas, y las conoce, y las protege, cuida los nidos, incorpora flora nativa, y tiene todos estos manejos que le dan ese grado de sostenibilidad, obviamente debería haber algún premio para este agricultor, una especie de diferenciación o sello o como se llame, que le permita llegar a más mercados internos o bien definitivamente exportar mejor, porque en nuestros mercados parece que los externos son mucho más exigentes que los internos. Entonces, de alguna manera le va a permitir a este agricultor tener mejor fruta, una fruta que fue producida en un ambiente de sostenibilidad y por lo tanto tiene un alto grado de sostenibilidad, y eso es lo que queremos resguardar. Así que así se va a presentar. Es como un paquete. De tecnología no tiene mucho, porque nosotros seguimos usando lupa, microscopio, no No, hay, esto es muy naturalista, en realidad este trabajo con abejas nativas no tiene mucha tecnología incorporada, pero sí lo queremos como estandarizar estas prácticas, estandarizar Claro. el manejo del paisaje y del huerto en general, o sea, para poder lograr esta sostenibilidad. Para allá vamos. tienen una especie de modelo matemático. No es Ah, matemático, el matemático lo aplicamos después, al final, cuando queremos incorporar estas variables, pero primero vemos, por ejemplo, en paisaje, voy a dar para que te quede claro, tomamos una foto satelital o bien por Google Earth, entonces este es donde está el huerto y todo su entorno, cuánto de ese entorno tiene flora nativa, y lo medimos. Y ese es la es un nota que número, Un indicador. un es un porcentaje, indicador, algo, exacto, claro. 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 Y ese es Oye, el que incorporamos finalmente en un modelo para que nos dé el grado de sostenibilidad, porque va de la mano con la producción. No Claro. solamente descripción independiente del paisaje, esto tiene que ir ligado a la producción de fruta. Oye, Sharon, lo que escucho yo es la propuesta que ustedes están levantando y documentando justamente con indicadores para poder explicar que efectivamente no es teoría, sino que con indicadores que se miden. Me da la sensación que en términos de costo para un productor, suponte yo soy un productor que quiero adoptar todos estos indicadores, estas mediciones, eh, a primera vuelta, me da la sensación que no es demasiado inversión la que tengo que hacer. No, no, la mayor parte va en conocimiento, va en experiencia, que son las evaluaciones que vamos a hacer nosotros, pero de alguna manera esto tiene que atomizarse, tiene que estandarizarse, y ese ya es otro tipo de trabajo. Pero el que estamos haciendo nosotros para generar estos indicadores, obviamente no tiene tanto costo en términos de tecnología, Claro. pero sí debiera transformarse en algo súper valioso, Eugenio, porque eso nos va a decir qué agricultor produce de manera sostenible y cuál no. Y eso es lo que queremos. En la producción, todo lo que va de la mano con polinización. Yo no hablo ni del riego, Claro, ni de sí. la poda, No, ni de ningún otro sí. manejo que no tenga que ver con polinización, porque ahí nosotros no tenemos una voz experta, digamos. Pero sí en términos de polinización y su fruta. En términos de polinización sí es sostenible, y eso, como les decía, ojalá fuera premiado este agricultor por adoptar estas prácticas de manejo que tienen un poco más de trabajo, obviamente, y requiere comprensión de la naturaleza,
Claro. está apoyando el medio ambiente. Entonces, yo creo que eso, de todas maneras, hacia allá debiera tender la agricultura en Chile y esperamos que esto sea un aporte en ese sentido. Una consulta te quería hacer yo, en realidad, con respecto a esto. ¿Qué se espera a futuro? Porque tú estás hablando de terminar con un paquete tecnológico que pudiera estar dentro de este marco, pero en el horizonte se avecinan muchas cosas. Una de las tantas es el cambio climático, lo que implica probablemente cambiar el marco de producción en determinadas zonas para las cuales ustedes han estado trabajando en este momento. ¿Cómo visualiza eso? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se visualiza en un trabajo futuro? El trabajo que nosotros hemos desarrollado, sobre todo el último proyecto, que es un bien público, está disponible para todos, así que eso a nosotros también nos gusta mucho porque todo el mundo tiene a la mano esta información y estos resultados. Eh, estaba desarrollado para, en este contexto del cambio climático. Y por eso, en términos de cambio climático, con todo lo que nosotros hemos vivido, con lo que ocurre con los incendios, con la pérdida de diversidad, con la quema de las colmenas, por ejemplo. Todo eso para nosotros es importante de incorporar en nuestro análisis y en nuestras evaluaciones. Nosotros vemos que hay un adelantamiento, por ejemplo, en términos de floración de los frutales, o se están acortando algunos, o se están achicando. Entonces, no tenemos tampoco toda la flora nativa disponible por problemas de falta de agua o problemas de sequía. Entonces, tenemos que identificar cuáles son todos estos procesos donde tiene participación las abejas, ya sean nativas o introducidas, y que van a tener relación con la producción de fruta. Y en ese sentido nosotros, el hecho de incorporar abejas nativas, por ejemplo, en el trabajo de polinización, yo creo que estamos dando un soporte a la polinización y a la producción de fruta, porque dependemos de una sola especie. Y si esa especie en algún momento, Apis mellifera, tiene, además de todos los otros problemas que tiene, de varroa y varias enfermedades, además, Claro. no podemos basar la producción de fruta y la exportación en una sola especie. En estos momentos lo estamos haciendo. Tenemos que considerar además estos cambios que yo te decía. No solamente contar con número de colmenas. Tengo 10 colmenas por hectárea, que es como lo habitual en frutales, pero en realidad si esas 10 colmenas no tienen hartos marcos con cría, por más 20 colmenas o 100 colmenas que tenga, no va a tener una buena producción de fruta. Entonces, tenemos que considerar que el aporte que estamos haciendo en términos de tener flora nativa y también incorporar abejas nativas en la producción de fruta ya está haciendo un aporte sustancial en términos de hacer frente al cambio climático de otra forma, no con las herramientas que teníamos ahora hasta ahora y que usábamos de manera tradicional. Entonces creemos que hay que incorporarla y además estamos hablando también de conservación. Vuelvo a lo que les decía, es todo un desafío para los investigadores. Yo creo que trabajar en este ámbito en que tenemos que ser aplicados, pero además conservando y de alguna forma fomentando la conservación de nuestros recursos naturales. Oye, Sobre todo las materias. Sharon, bueno, lamentablemente el tiempo se nos termina, pero hemos conocido, nos hemos metido en este mundo y espero que nuestros auditores también, los que no conocían tan en detalle todos estos aspectos que hemos tocado, ha sido una buena sesión contigo de aprendizaje y ponernos a punto y ver los desafíos que vienen y que los productores también vean por dónde va y que los investigadores, biólogos, agrónomos, son un aporte muy importante para conseguir los cambios que necesitamos hacer. Así que en nombre de AGER te agradecemos tu tiempo que te tomaste para grabar con nosotros. Muy bien. Encantada. Así que muchas gracias por la invitación, de todas maneras. Así que muy grata la conversación y yo creo que da para mucho más. Así que, Sin no, duda. fantástico, fantástico. Bueno, Muchas gracias. Sharon, Pedro, Eduardo, muchas gracias por esta compañía y les recuerdo que nos pueden sintonizar entonces en la próxima edición de Agrifuturo. Gracias.